luchas que posiblemente hemos perdido, evidentemente, hemos perdido algunas batallas, pero dicen por ahí, pero no la guerra, ¿verdad? Hermanos, tenemos un camino por delante y quiero decirles que no vamos solos, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Y vamos a ver, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 1. El título de esta clase, hermanos, se llama Sé un vencedor. Hermanos, que seamos vencedores, aunque seas niño, seas un joven, una señorita, un adulto o una persona de edad. Dios nos llama, hermanos, a una vida de victoria. Y esta clase se llama Sé un vencedor. Vamos a dar lectura en el libro de Josué, capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así, Josué 1 y 2. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hermanos, Dios nos ha llamado a tener una vida de victorias y nos ha creado también para tener una comunión real, personal, cercana, estrecha con Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó desde aquella primer pareja? Cuando Dios los formó, estaban en un lugar privilegiado, su comunión con Dios era perfecta, no había mancha, no había pecado. Pero ¿qué pasó, hermanos, cuando fue interrumpida por la desobediencia a Dios? Dios les dijo, no comas de aquel fruto. Les dio una orden. Si lo podemos decir de esta manera, Dios les puso un reto. Aquel fruto era agradable, era atractivo, era codiciable, tanto así que lo contemplaban, y tanto más lo contemplaban, lo querían alcanzar, lo querían poseer. Y Dios les puso un reto, hermanos, a Adán y Eva delante de ellos. Hermanos, Dios nos llama a tener una vida de victoria, luchando, combatiendo en la vida espiritual. Y también el Señor, hermanos, nos ha dotado y nos ha capacitado con armas para vencer en nuestro diario vivir. Como les comentaba, en Génesis 2 y 3 vemos aquella historia de Adán y Eva, ¿verdad? En esa comunión que podían hablar directamente con Dios, no se amedrentaban, no tenían miedo, hablaban sin ningún problema con Dios. Pero tenían que vencer ese reto de no poseer el fruto prohibido. Hermanos, una clave de muchas para vencer la encontramos en este pasaje que acabamos de leer. Vamos a leerlo nuevamente, hermanos. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés, hermanos, aquel libertador, aquel hombre que Dios usó haciendo muchos milagros, muchos prodigios, pues ya no estaba. Ya había muerto. Hermanos, Moisés había sacado de Egipto, obviamente por el poder de Dios, usado por Dios, y ya iban camino a poseer aquella tierra que Dios les había prometido. Pero estaban en el desierto todavía. Y entonces Moisés había muerto. Y entonces Dios le dijo a Josué, ahora tú vas a tomar el lugar de Moisés. Tú ve, pasa este Jordán, pasa el río, ¿verdad? Que también se abrió en dos como el Mar Rojo. Y entonces, hermanos, ya estaban a medio camino. Y Moisés, pues se murió.
¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa entonces cuando Dios aparentemente no nos cumple lo que nos ha prometido? Hermanos, quiero decirles que Dios no deja nada inconcluso. Dios no deja nada a medias. Si Dios dijo que te lo iba a dar, te lo va a dar. Si Dios te ha prometido algo, hermano, solamente tenemos que esperar y tenemos que hacer también lo que hizo Josué, ¿verdad? Dios los llevaría a aquella tierra prometida y Josué la iba a entregar, pero tenía que enfrentar ese reto enorme, tan grande, de cerca de 2 millones de personas, niños, bebés, adolescentes, animales de carga, posiblemente animales domésticos, carruajes donde traían todo el cargamento que habían sacado de Egipto, hermanos. Tenían que llegar a la tierra prometida. Hermanos, no eran calles pavimentadas ni de cemento, era el desierto, y muy posiblemente las ruedas de aquellos carruajes pues se enterraban en la arena y costaba avanzar. Hermanos, y por si esto fuera poco todavía, el pueblo de Israel se caracterizaba por no ser un pueblo dócil. Era un pueblo rebelde, rencilloso, quejumbroso, y tenía realmente Josué un gran reto por delante. Si lo vemos humanamente, hermanos, era imposible que él solo pudiera conducir a ese pueblo a la tierra prometida. A lo mejor el pueblo a medio camino, a medio avanzar, se desbalagaban, se querían retroceder a Egipto, o simplemente no querían avanzar, querían tomar otro camino. Posiblemente él en sus fuerzas era imposible que los conduciera, hermanos. Vamos a ver qué dice el verso del 3 al 5 de ahí de Josué. Dice Dios: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. El 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, Dios ya daba por hecho la entrega, la repartición de aquel territorio. Josué solamente tenía que poner manos a la obra, realizar ese trabajo, y algo muy difícil, creo que lo más difícil, creerle a Dios. Muchas veces, hermanos, eso es lo que nos cuesta en nuestra vida. A veces lo intentamos, a veces hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestras capacidades, por nuestros medios, pero a veces nos cuesta creerle a Dios. Y hermanos, qué maravilloso que Dios le dijo: así como yo estuve con Moisés, aquellos milagros que hice con mi siervo Moisés, así voy a estar contigo. De la misma manera, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Hermanos, cuando nosotros enfrentamos un problema tan grande en nuestra vida, que pudiera ser algo en nuestro trabajo, en la familia, en la iglesia, con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi cuñado, un vecino, etcétera, hermanos, y lo vemos tan grande, y a veces nos sentimos incapaces, a veces nos declaramos incompetentes, nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos chiquitos y nos acobardamos. Porque solamente, hermanos, nos estamos enfocando, nos estamos concentrando en lo grande que es ese problema, pero estamos dejando de lado la promesa que Dios nos ha dado y que le hizo a Josué: yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. A veces lo difícil, hermanos, es creerle a Dios.
en nuestra vida, en ese problema que estamos pasando. O incluso pudiera ser un problema con nosotros mismos, con nuestro carácter. Pero Dios, hermanos, nos da la clave para vencer. Vamos a leer el verso 6 y ahí encontramos también una clave. Dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hermanos, Dios le dijo a Josué: tú solamente esfuérzate. Esfuérzate. Usted y yo, hermanos, tenemos que esforzarnos. ¿Qué es el esfuerzo? ¿Qué es esforzarse? El esfuerzo, hermanos, es luchar, es pelear, es no aventar la toalla, como decimos. Pero no luchar y pelear con nuestro esposo o nuestra esposa, ¿verdad? No pelear con nuestros hijos o con la persona con la que tenemos ese problema. No, tenemos que luchar, tenemos que sacar fuerzas de donde parece que ya no hay. Hay un refrán, ¿verdad?, que dice: sacamos fuerzas de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, donde parece que no hay fuerza. Y ahí, ¿verdad?, ese es realmente el esfuerzo. Cuando parece que ya no hay más para seguir y tú dices: sí, sí puedo, y das ese paso decisivo, das ese paso de obediencia, das ese paso de fe. Entonces, hermanos, ese es el esfuerzo. Que parece que ya no hay solución, que parece aquello que está tan grande delante de nosotros, pero ahora lo enfrentamos no en nuestra capacidad, sino con la ayuda, la promesa y el respaldo de Dios. Hermanos, cuando nosotros agotamos nuestros recursos y sentimos que ya no hay ánimo, que ya no hay fuerzas, que ya no hay aliento para luchar, y nos sentimos incapaz humanamente, y pensamos y pudiéramos decir: es que ya lo intenté, es que ya lo hice, yo creo que ya no hay solución, ya no sé cómo hacerle, ya intenté de una, de otra, de mil maneras, y creo que no se puede, creo que ya no hay solución. Hermanos, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Así como estuvo con Josué, hermanos, así hoy el Señor nos dice: si estás enfrentando un problema, por difícil que sea y grande, Dios ha prometido estar con nosotros. Dios no le dijo a Josué, hermanos, que sería fácil vencer ese reto. No le dijo que sería fácil. Lo que sí le dijo es que Él iba a estar, su presencia, su fuerza, su ánimo, su aliento iba a estar con Josué, hermanos. Amén. Le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es ser valiente, hermanos? Ser valiente es, a pesar de lo difícil, lo complicado, lo enorme, lo diminuto que nos sintamos ante esa adversidad, que seamos determinados, que seamos decisivos. Es atrevernos a intentarlo de nuevo, de 1001 maneras. Hermanos, ¿recuerdan aquel inventor de la bombilla eléctrica? Sí. Que ya lo había intentado, por decir un número, 1000 veces, y a la 1001, entonces ese invento, ese descubrimiento salió efectivo. ¿Y qué dijo ese hombre? He aprendido 1000 veces que no se hace de esa manera. Hermanos, si ese hombre se hubiera dado por vencido, a lo mejor otro hombre muchos años después hubiera inventado la bombilla eléctrica, pero se hubiera pospuesto. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser valientes, tenemos que reanimarnos y ser decisivos, volver a intentar aquello que a lo mejor ya lo diste por perdido, o que ya no tiene ningún caso luchar por eso. Pudiera ser nuestro matrimonio, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, en el trabajo. Hermanos, hoy el Señor te dice: esfuérzate
y sé valiente porque yo voy a estar contigo. El Señor no nos ha dejado huérfanos, hermanos, no nos ha dejado a nuestra deriva, a nuestra suerte. El Señor está con nosotros. El Señor y su Espíritu está hoy para animarnos, para fortalecernos, para darnos aliento. Hermanos, Él tiene el control de todas las cosas. Solamente creerle al Señor. Vamos a leer el verso 7, hermanos. Dice así, otra vez el Señor le vuelve a reiterar esas palabras. Dice, solamente Josué, esfuérzate. ¿Y qué dice? Sé muy valiente. Ahí le agrega el Señor, no seas valiente, sé muy valiente, hermanos, porque se requiere de valor para enfrentar un reto tan enorme como el que había enfrentado Josué. Había algo adelante que el Señor les había prometido y tenían que tomarlo. El Señor les había prometido, tú los vas a repartir. Aquel territorio, todo lo que pise la planta de tus pies va a ser de ustedes. No va a ser fácil. Y el Señor le vuelve a decir, sé muy valiente, Josué, sé muy valiente. Hermanos, es no dejar de luchar, no dejar de esforzarnos. Tenemos que armarnos de valor porque el Señor está con nosotros. Y algo muy importante, hermanos, ¿qué dice el verso 7 al final? Dice, bueno, vamos a leerlo todo. Solamente es fuerte y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermanos, si Dios dice que estará con nosotros, es porque realmente estará con nosotros. Él no es hombre para que mienta. Y dice algo muy importante, no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que nosotros continuemos de manera recta, derecha, pudiéramos decirlo de manera vertical. Ahora nuestra relación Dios con el ser humano, ¿verdad? No distraernos, para no distraernos. Y a veces, hermanos, seamos honestos, pudiera parecer que todo es gris en nuestra vida, pareciera parecer que todo nos va mal, y entre más me esfuerzo, más se me cierran las puertas, y entre más me esfuerzo y más me acerco a Dios y le pido ayuda, pareciera que todo se vuelca en nuestra contra. Y una manera de podernos desviar a diestra o a siniestra es a lo mejor acudiendo con algún vidente, hacer una limpia. Oye, pero es que eso no está mal, mira, ve, a mí me ha ayudado, me ha servido, nos dicen los compañeros o nos dicen los conocidos o un familiar, para que nos lean las cartas, para que nos hagan una limpia, qué sé yo, para saber qué nos depara el futuro, para saber por qué me está yendo mal. Hermanos, cuando hacemos eso, nos estamos distrayendo, nos estamos desviando de la promesa y del mandamiento que el Señor nos ha dado. Si nosotros somos obedientes y creemos a Dios, aunque nos pareciera que nos va mal, el verso 7 es maravilloso, hermanos. Al final dice, para que seas prosperado, no te desvíes, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Una de las claves, hermanos, para tener una vida de victoria, ser un vencedor, es no desviarse del camino de los mandamientos de Dios. Debemos tratar de llevar a cabo la obediencia a Dios, de someternos a su voluntad, buscar también, hermanos, la santidad de Dios, tratar de eliminar en la medida de lo mayor posible, dejar el pecado, dejar aquello que no le gusta a Dios, aquello que me separa de Dios, buscar a Dios más en oración. Y entonces, hermanos, entonces las promesas de Dios
que seremos prosperados vendrán a nuestra vida. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero el Señor lo ha prometido. Quisiéramos saberlo y quisiéramos honestamente que fuera pronto, pero no lo sabemos. Pero hermano, a la medida que buscamos agradar a Dios y tratamos de obedecer su palabra y someternos a Él, hermano, el Señor va a cumplir todo aquello que tiene para tu vida. El Señor no nos ha prometido darnos riquezas, darnos millones, pero sí nos ha prometido que tendremos paz. Y aún en medio de una circunstancia difícil, en una tormenta de la vida, hermanos, vamos a tener la confianza, la seguridad que el Señor estará con nosotros en nuestra barca. Amén. Vamos a leer el verso 8, hermanos. Otra clave también para poder vencer la encontramos aquí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez, hermano, la misma promesa, para que todo lo que hagas te saldrá bien. Hará prosperar tu camino. Otra clave, hermanos, para poder vencer es que siempre nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad?, estén llenos de las promesas de Dios. Es importante, hermanos, por eso aprender, memorizar la palabra de Dios. Hace un momento estábamos aprendiendo un versículo, el Salmo 92. Hace 8 días aprendimos otro versículo. Y poco a poco, hermanos, vamos llenándonos de la palabra de Dios. Y entonces cuando enfrentamos un problema, podemos traer a la memoria aquella promesa, aquella palabra de fortaleza, de aliento, de ánimo que el Señor tiene para nosotros, hermanos. Como ejemplo, pudiéramos citar el Salmo 23. ¿Alguien recuerda cómo empieza el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermanos, es una porción muy pequeñita, pero con eso tiene lo suficiente sustento y fortaleza para confiar en Dios. Jehová el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Nosotros como ovejas de su rebaño y Él como nuestro pastor tiene el cuidado, amén, de llevarnos, de procurar nuestra paz, de darnos alimento, de llevarnos a aguas tranquilas, para que nosotros estemos protegidos, resguardados por el amor y el cuidado de nuestro Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, ¿verdad? Me hará descansar. Y así sucesivamente, hermanos. Llenar nuestra mente, llenar nuestro corazón, y que nuestros labios puedan entonces traer, ¿verdad?, a nuestra vida aquellas promesas que el Señor tiene para nosotros. Otro ejemplo, pudiéramos citar otro verso muy conocido, el Salmo 121. Vamos a buscarlo. Ese a lo mejor no lo hemos visto. Salmo 121, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. El salmista, hermanos, era muy observador. El escritor de este salmo era muy observador lo que había a su alrededor. Dice: alzaré mis ojos a los montes. Y hay una pregunta. Dice: ¿de dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y se responde él a sí mismo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, a lo mejor el salmista había estado en un momento muy difícil, muy crítico de su vida, en un momento de su vida. Y él entonces escribe y dice: voy a alzar mis ojos a aquellas montañas. Hace 1 o 2 días, no sé si vieron el Popocatépetl, el Ixtlaxíhuatl, lleno de nieve, bien bonito. Y cuando nos acercamos a esas montañas,
o vemos el mar tan grande, tan fuerte y poderoso que es el mar, tan inmenso. Vemos un bosque, vemos el río, vemos un árbol con un tronco grueso, frondoso. Hermanos, ¿quién fue capaz de hacer esas cosas? El Señor, Dios. Y el salmista entonces observa a su alrededor y dice: alzaré mis ojos a aquello tan grande, tan maravilloso. ¿Quién puede hacer que caiga nieve del cielo y vestir a los montes de nieve y se ve tan impresionante y tan bonito? Y dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. Y dice: ¿de dónde? ¿De dónde va a venir mi socorro? ¿De la creación? ¿De lo que yo veo? Dice: no, mi socorro viene de aquel que hizo todo esto maravilloso. Esto que yo me puedo asombrar y maravillar, mi ayuda viene de aquel que hizo todo esto que mis ojos pueden ver. Hermanos, eso es lo difícil a veces, que lo dejamos de lado. Josué tenía un reto muy grande, pero lo realmente grande, hermanos, en nuestra vida es a veces creerle a Dios. El Señor ha prometido estar con nosotros. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios y en un momento difícil traer a la memoria para fortalecernos, para estar bien establecidos, bien cimentados, y entonces, hermanos, vendrá la respuesta de Dios. Y también, hermanos, tengamos paciencia para esperar la respuesta de Dios. Y cuando llegue su bendición, a veces la respuesta no nos podemos explicar cómo pasó, cómo fue que cambió mi compañero, mi esposo, mi esposa. Solamente, hermanos, es por el poder de Dios, porque nosotros hemos esperado y hemos buscado su rostro en santidad, en oración, en agradarle a Él. Y entonces, hermanos, Dios nos da la respuesta. Vuelvo a insistir: ¿cuándo? No lo sabemos, pero cuando llega, hermanos, nos da alegría, nos da gozo. Y, hermanos, esta no es una vida victoriosa, no será esta una vida de un vencedor. Dios quiere que seamos vencedores, hermanos, que seamos felices, que tengamos paz, que tengamos comunión, que tengamos armonía. Y aunque haya escasez, nuestro gozo estará en el Señor, porque nuestra esperanza no está en la riqueza, no está en una cuenta de banco, nuestra esperanza no está en un trabajo. Nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra y que es dueño del oro y de la plata. Amén. Nuestros problemas, hermanos, pueden ser materiales, nuestros problemas pudieran ser económicos, pudiera ser un problema, una enfermedad, alguna limitación o incluso algo espiritual. Y cuando decimos: es que ya lo intenté, Dios no me escucha y Dios parece que no me oye, hermanos, tenemos que eliminar esos pensamientos. Tenemos que eliminar aquellas frases que a lo mejor ya tienen un lugar muy arraigado en nuestra mente y corazón. El no puedo, el Dios no me escucha, a lo mejor soy un perdedor, así nací, a lo mejor así me voy a morir. Para finalizar, hermanos, vamos a buscar 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10. Del 3 al 5. Vamos a leer estos versos, hermanos, y vamos a tratar de cambiar algunas palabras para ver si lo podemos hacer más comprensible. ¿Sí? Dice así 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Dice: pues aunque andamos en la carne, pues aunque andamos en el cuerpo, en nuestro cuerpo, no militamos, no luchamos según nuestro cuerpo o según nuestra carne. Porque las armas
de nuestra milicia, porque las armas de nuestro ejército no son humanas, no son carnales. ¿Qué dice? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de resistencias, derribando, tirando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, este pasaje nos dice que aunque andamos en el cuerpo, aunque andamos en la carne, no militamos, no luchamos según nuestras capacidades, porque Dios nos ha dado armas espirituales. Efesios capítulo 6 está la armadura de Dios, ¿verdad? Y ahí nos revela cómo todos los atuendos de un soldado para protección y para defensa, para que nosotros podamos luchar en nuestra vida espiritual. Dice otro pasaje, no lo anoté, me parece que es en Ezequiel. Dice que no es con ejércitos. Zacarías, gracias. Que no es con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios, cuando podemos luchar en nuestra vida espiritual, hermano. Y dice este pasaje, ¿cuáles son estos argumentos? ¿Cuáles son esos pensamientos que debemos de llevar cautivos? Que debemos de llevar presos a la obediencia a Cristo, hermanos. ¿Cuáles serán esos argumentos, esos pensamientos que tenemos que capturar, que tenemos que llevar cautivos a la obediencia a Cristo? Los pensamientos o frases, como lo decía hace un momento, la frase de no puedo, la frase de ya me cansé de intentarlo, la frase de Dios no me escucha, por más que le hablo parece que no me hace caso. Frases, hermanos, como soy un perdedor, así me voy a morir. Cosas semejantes como esas, hermanos, tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Y entonces, hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que cambiar nuestro chip y llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Y frases como esta, entonces vamos a buscar Filipenses 4:13, por favor. Filipenses 4:13. Si alguien lo pudiera leer, lo pueden fuerte y claro. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, hermana. Amén. Amén. ¿Vemos la diferencia? No puedo, Dios no me escucha, así me voy a morir. ¿Qué dice este pasaje, hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Dios quiere conducirnos a una vida de victoria, a una vida de felicidad, a una vida de esperanza, de seguridad, que el Señor está con nosotros, hermano. Y tenemos que cambiar entonces nuestra mentalidad, el yo no puedo, por el que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a buscar Romanos, hermanos, Romanos 8:35, vamos a retroceder, vamos a buscar Romanos 8:35, después 37 y 39. Esa es otra llenura, hermanos, que tenemos que tener nuestra mente, nuestro corazón. Tenemos que memorizar. Por eso es muy importante memorizar la palabra de Dios. Dice Hechos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ni la escasez. A lo mejor hay un momento de crisis en casa. A lo mejor no hay abundancia y estamos al día. Eso, hermanos, no te separa del amor de Dios. Es una buena oportunidad y tenemos que mentalizarnos que el Señor está con nosotros, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice el Salmo 37, dice el salmista: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. ¿Verdad? Ni justo que mendigue pan. Porque el Señor, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Y tenemos que entonces, hermanos, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Por eso le dijo a Josué: no se apartará de tu boca este libro de la ley. Y hermanos, que quede claro, la palabra de Dios no es positivismo, no es optimismo, no es decláralo y te va a ir bien. No, hermanos, la palabra de Dios es la única palabra que nos da aliento, que nos da fortaleza en un momento difícil de nuestra vida. Porque estas armas que Dios nos ha dado no son humanas, no son carnales, sino son sobrenaturales, son poderosas en Dios, hermanos. Hermanos, Dios nos llama a una vida victoriosa, donde Él ha prometido estar con nosotros. Si hoy has pensado que Dios no te escucha, que Dios te abandonó, que te ha dejado a tu suerte, hermano, cambia de mentalidad. Cambia tu manera de pensar, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a ponernos de pie.